Nos vamos a ir a hablar de la paz total. ¿Qué pasa con la paz total? ¿Hay o no hay un buen pronóstico, como dicen los médicos, Andrea, para esta que es la gran apuesta del presidente y que sin duda es un sueño de todos los colombianos? ¿Quién va a decir no a la paz? ¿Ah? Sí, claro. Y pues sobre todo estamos hablando de una congresista que le dijo sí al presidente Gustavo Petro y ella dice, no quiere decir que entonces yo esté en contra de la política que propuso el presidente Gustavo Petro. Yo voté por él en las elecciones, pero en este momento está haciendo crítica particularmente de ese proyecto de la paz total. Y particularmente el comisionado de paz, Danilo Rueda, quien citó a un debate de control político. Estamos hablando de la representante Catherine Juvenao de la Alianza Verde, quien fue muy crítica y muy cruda también en las cifras al decir que este proyecto pues no le está funcionando bien al comisionado y que él debe renunciar, así tajantemente lo dice. Y es que estamos hablando de una situación tensa por el secuestro por parte del ELN, el papá de Luis Díaz, por el anuncio de paro armado en plena mesa de negociación, por el anuncio de la suspensión de los diálogos por parte de las disidencias de las FARC, y por eso ella mostró algunas cifras. Mostremos, ya se va a retomar la comunicación con Catherine Juvenao, pero ahí ella pone esto, recrudecimiento de la violencia, y pone este mapa nacional de riesgo, donde dice que en riesgo extremo están 113 municipios, en alto 286, medio 184, bajo 93 municipios, y dice que entonces ha recrudecido la violencia en el país. Y la siguiente imagen nos habla de lo que dice ella es, los ceses al fuego no se cumplieron. Ha habido hasta el momento 117 hechos en el primer semestre de 2023. Estamos hablando con las autodefensas gaitanistas de Colombia, con las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada y con la segunda Marquetalia. Y dice esta conclusión: los ceses al fuego y las hostilidades no han logrado una mejora en las dinámicas de inseguridad y violencia. Por el contrario, siguen presentándose graves afectaciones humanitarias, pues estos ceses no piensan en el conflicto en las regiones. Entre los grupos sigue habiendo guerra y la población civil sigue siendo víctima. Es necesario que los ceses al fuego incluyan el cese de hostilidades a la población civil. Como se ha visto, no es suficiente un cese militar. No hay paz total, sino un retroceso total. Muy fuerte la declaración. Claro, pues es que conectado con esto, Paola, en instantes nos vamos a ir a uno de esos departamentos que en el mapa aparecen en rojo, que es el Putumayo, en donde para los habitantes del territorio es como si estuvieran de vuelta al año 2002, por la presencia de grupos armados ilegales, por las restricciones de movilidad que existen en algunas zonas, por el poder otra vez recuperado por los narcos. En fin, es una de esas zonas a las que hay que mirar, de las que poco se habla. Está en la periferia del país, pero donde hay que mirar y sobre todo hacer un llamado para que algo pase, para que el gobierno mire hacia allá, para que las estrategias de restablecimiento del orden y sobre todo la paz vuelvan a ese lugar. Porque el gran problema es que de lo avanzado en el gobierno Santos con los acuerdos, en el gobierno Uribe con la búsqueda de copar los territorios que estaban vedados para la fuerza pública, estamos como si viviéramos en el gobierno Pastrana. Sí. Es decir, como si se hubieran perdido 20 años. Sí, o nos hubiéramos quedado congelados en el tiempo. Y eso, Juan Pablo, lo decíamos también hace unas semanas aquí en Sigue la W, pues no es solamente una advertencia que hacen las autoridades, los entes territoriales, sino también la misma población civil. Ya es una percepción de las personas en estas regiones quienes dicen que están preocupados, que están azotados por la violencia, que necesitan pues acciones inmediatas por parte de las autoridades. Y esta mañana incluso eso lo ratificó una persona que llamó a la W desde Nariño, desde el departamento de Nariño, y ella decía: cuando vivimos la peor época de la guerrilla, que no podíamos ni salir a la esquina, pues hubo unos años en donde eso paró y ahora nos estamos volviendo a sentir así. Ahora, dice F. Roldán en el chat que nosotros felices de que este país esté en guerra. Yo creo que una persona que se alegre que este país está en guerra no puede ser colombiana. Y hacer esa afirmación de su parte en contra de quienes estamos relatando la violencia que se vive en los territorios, me parece que es no solamente un poco obtuso de su parte, obtuso, porque nosotros aquí no estamos celebrando nada, sino además desconsiderado con aquellos que están viviendo el día a día de un conflicto que se recrudece. Don F. Roldán, respete a quienes son víctimas, porque aquí nosotros no estamos celebrando eso, lejos de celebrar.
Estamos contando lo que es una realidad, Andrea. Sí, claro. Y Por favor. mire que el comisionado de paz, Danilo Rueda, asistió a este debate de control político y entre los argumentos, pues él dice que no se ha avanzado como en ningún otro gobierno, en este se está avanzando y dice, por ejemplo, en los procesos anteriores de paz con el ELN no se había avanzado en acuerdos sustanciales. En 1 año y 2 meses hemos logrado colocar en el centro a la vida y a los territorios y se inició por suscribir un acuerdo de alivios para la región de Calima y San Juan. Lo que pasa, comisionado, es que en este momento cuando se habla en el centro, la vida, y se sigue hablando de la práctica del secuestro, pues no suena contundente para ningún grupo político. Nos confirman de producción, a ver si ya tenemos a la representante Catherine Jubinao, nos dice que estaba allí ingresando, ¿todavía no? Todavía no. ¿Sabe qué? Mire, le voy a dar un minutico a la representante para que se conecte mientras vemos un anuncio relajante de los que han preparado nuestros colegas del área digital de la W. Anuncio relajante. Perfecto. Y nos adentramos en un tema doloroso. Pero es que, créame, que no hablar de ello no hace que desaparezca. Y al contrario, sí hace que nos enceguezcamos ante lo que está pasando en muchas zonas del país. Pero eso no se celebra. La guerra no se celebra. O bueno, quienes lo hacen están enfermos. Ya volvemos, sigue la W. ¿Los conoce? Estos son los municipios mágicos del eje cafetero que no se debe perder. Historia, tradiciones, aventura, color y sobre todo mucha magia envuelven a los 3 departamentos de la zona cafetera. Por eso, si su deseo es viajar y adentrarse en estos lugares, le recomendamos 3 municipios que sí o sí debe visitar. Imponente arquitectura, calles llenas de color e historia, Salamina es el lugar predilecto para que los turistas viajen hacia el pasado y conozcan más acerca de uno de los municipios estrella de Caldas. Asimismo, durante el recorrido es indispensable ir a la Plaza Central, donde podrá ver la Basílica Menor, el Cementerio de la Valvanera, entre otros. Este último considerado por muchos como uno de los más bonitos y conservados en el país. Catalogado como la ciudad sin prisa, Pijao es considerado uno de los lugares más tranquilos para vivir y pasear, pues es el destino predilecto para descansar y desconectarse de la rutina. Además, la arquitectura colonial logra que el turista se sumerja en otra época, al tiempo de que aprende sobre las costumbres de los pijaenses. Finalizando el recorrido, dése una pasadita por Belén de Umbría y tenga la certeza de que no se arrepentirá, pues este sitio es perfecto para hacer turismo ecológico y senderismo. De igual manera, aproveche y visite la Laguna de Piñales, la Cascada de Los Ángeles, el Parque Natural Santa Emilia y más destinos turísticos. Nos pregunta, a través del chat del YouTube Live, ya llegó su invitada. Bien. Nos dice Ace Rivera, hablen de cómo Duque dejó el país. Vivo y trabajo en el Cauca y acá nunca hubo paz. El gobierno anterior la hizo trizas. El año pasado, cuando se acaba el gobierno Duque, durante el gobierno Duque en muchas ocasiones hicimos eso. Cómo hablamos del Cauca y cómo le dimos voz a los habitantes del departamento. Don Ace Rivera, que no estemos hablando hoy de lo que pasó hace 1 año y medio o atrás, no significa que no lo hayamos hecho. Otra cosa es que el presente hay que atacarlo hablando del presente, no del pasado. Porque también durante el gobierno Duque, los duquistas decían, ¡ay, ¿por qué no miran cómo dejó el país Santos? Es que si nos quedamos mirando hacia atrás, nunca vamos a llegar al futuro, ¿no? Porque nos quedamos entonces echándole la culpa a los que ya se fueron, en lugar de mirar qué pueden hacer los que están ahora. Vámonos para el país que lamentablemente está viendo cómo se desmorona un nuevo sueño de paz, Andrea. Sí, representante Catherine Jubinao, gracias por acompañarnos. ¿Nos escucha bien? Sí, los escucho. Bien. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Estamos muy pendientes de ese debate de control político y quiero empezar por acá, porque aquí le hacen muchas críticas o comentarios en el YouTube Live. Usted en su momento apoyó la presidencia de Gustavo Petro, pero en este momento es crítica de su proyecto de paz total. ¿Por qué? ¿Cómo entenderlo? Lo primero que yo les quiero aclarar, digamos, a los que ven este espacio, a los que escuchan, es que yo fui una de las principales defensoras del Acuerdo de Paz de Santos. Yo fui activista por esa causa, marché, cuando perdimos el plebiscito, mejor dicho, tuve una plebitusa de meses, de manera que yo, por supuesto que apoyo cualquier esfuerzo de cualquier gobierno y de cualquier presidente por buscar la paz, porque además es su deber. Y yo creí en la promesa, así como muchos de los que votamos por el presidente Petro, pues creí en su promesa de buscar la paz y todavía apoyo el buscar la paz. Aquí esta no es la discusión. La discusión aquí
es que el presidente Petro, en obviamente su responsabilidad de perseguir la paz, pues ha adoptado un enfoque que lo que nos estamos dando cuenta un año, año y medio después, es que no está funcionando, porque lejos de lograr unas dinámicas de disminución de hechos violentos en los territorios y muy, pero muy lejos de debilitar a los grupos armados, que es lo que uno esperaría de un proceso de paz, pues lo que estamos viendo es su total y absoluto fortalecimiento en número de hombres que vienen creciendo de manera exponencial en el último año, en acciones violentas que en el control político con datos demostramos cómo está desbordado, digamos, los indicadores en el marco del conflicto, y lo más grave, la expansión territorial de estos grupos que en promedio se han expandido un 20% en el territorio nacional en solo un año. Entonces aquí la pregunta es, si nosotros seguimos con este enfoque, si el señor Danilo Rueda, que yo he venido insistiendo, no es idóneo para adelantar esta negociación, porque él no tiene experiencia en negociaciones de paz. Danilo Rueda, uno revisa su hoja de vida y tiene experiencia en temas de derechos humanos y eclesiásticos, pero él no tiene ninguna experiencia como negociador de paz. Pues entonces a 2026 estos grupos cuánto habrán crecido y muy probablemente sin ningún acuerdo de paz firmado. Aquí lo que estamos pasando es de un enfoque de nada está acordado hasta que todo esté acordado a un nuevo enfoque de les acordamos todo y les concedemos todo sin exigirles nada. Entonces eso es lo que estamos denunciando hoy. Representante, la pregunta es si la política de paz total fracasó o si es Danilo Rueda el que no ha logrado concretarla. Para usted, ¿cuál es la respuesta? Pues es que son ambas cosas, porque ambas cosas están relacionadas. Danilo Rueda no ha sido capaz de concretarla y por ende ha fracasado también por un enfoque equivocado. ¿Dónde creemos nosotros que está, digamos, la equivocación del enfoque? Se están intentando adelantar 5 negociaciones paralelas con 5 grupos que en su naturaleza son muy distintos, que no tienen unidad de mando. Y lo más grave, ni siquiera la mayoría de esos grupos tiene hoy ningún componente ideológico. Si acaso tiene un componente todavía el ELN, pero los hechos cada vez demuestran menos componente ideológico y más de otros intereses del ELN. Pero a mí, ¿quién me va a decir que el Estado Mayor Central tiene estatus político? ¿Y por qué les dieron estatus político? El Estado Mayor Central, y esto lo dicen los firmantes, está conformado por quienes en 2016 no le apostaron a la paz. Esos que prefirieron quedarse narcotraficando, esos que prefirieron desde las filas de las entonces FARC quedarse delinquiendo, son ahora los que conforman el Estado Mayor Central. Son ahora los que conforman la segunda Marquetalia y son grupos narcotraficantes. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al señor Danilo Rueda? Usted está legalizando acercamientos con narcotraficantes. Usted está legalizando que a narcotraficantes se les otorgue algo como un cese bilateral. ¿Por qué? Además, porque aquí no hay un marco jurídico claro que indique que el comisionado de paz tiene piso legal para hacer lo que está haciendo. Ojo, la ley de paz total que aprobamos en este Congreso el año pasado fue taxativa en el artículo 2 en las definiciones de la ley, caracterizando a los grupos armados de alto impacto involucrados en economías ilícitas como grupos con los que no se puede negociar, sino a los que hay que someter a través de una ley de sometimiento que no se ha tramitado en este Congreso. Entonces uno pensaría que hasta que el Congreso no apruebe la ley de sometimiento y no haya un marco jurídico claro mediante el cual el comisionado de paz pueda empezar a acercarse a narcotraficantes, yo creería que ni siquiera es legal lo que él está haciendo hoy. Y yo sí creo que esto a lo mejor más adelante le puede traer implicaciones jurídicas muy serias al comisionado. Claro, pero ahí uno sí entendería, representante, que de todas formas él también está buscando en el caso de los grupos narcotraficantes un sometimiento, y por eso se ha hablado del sometimiento a la justicia. Pero mire, yo quisiera que nos quedemos en las responsabilidades, porque esto es culpa del gobierno Petro, quien está tendiendo la mano, quien en el fondo tiene, insisto, el anhelo que tenemos todos los colombianos, y es que ya no se hable más de la guerra, del conflicto, de la presencia de grupos armados en unos sectores que copan el control y el poder y las minas antipersonal, en fin. O esto es culpa en realidad de unos delincuentes que se comprometen a lo que no van a cumplir. Verbigracia, el ELN secuestrando a diestra y siniestra, porque no es solamente el caso de don Luis Manuel Díaz, o verbigracia a los señores de las disidencias de FARC que se creen dueños de territorios del Cauca.
¿ahí no cree que quienes deberían señalarse como responsables son ellos y que lo que debería hacer el gobierno es decir, mire, ustedes incumplieron, pues chao, pero no echarle el agua sucia al gobierno? Pues son ambas cosas, digamos, por supuesto que aquí la culpa de los hechos violentos, de matar gente, de secuestrar gente, de desplazar gente, de masacrar gente, pues son los grupos armados ilegales. Ni más faltaba le vamos a echar la culpa a eso al gobierno. Pero es que la responsabilidad del gobierno está en qué manejo le da a estos acercamientos y a estas conversaciones cuando estos grupos no están dando ninguna muestra de voluntad de cumplir por lo menos con unos mínimos que luego permita iniciar unas negociaciones de paz más formales. Entonces, si los grupos no están dando esas muestras y de hecho lo que están haciendo es todo lo contrario, sobre todo en las últimas semanas el país se ha podido dar cuenta que al parecer tienen voluntad de todo menos de paz, ¿por qué les estamos concediendo ceses bilaterales? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué si hay grupos narcotraficantes que se están fortaleciendo, digamos, en su presencia territorial, no están dando ninguna muestra de paz al Estado colombiano? Si la población civil está siendo cada vez más víctima otra vez de hechos que van otra vez creciendo, ¿por qué la mano blanda del comisionado de paz con estos grupos? ¿Por qué el presidente Petro no dice, bueno, quizás después de un año de este enfoque y de ver que esto no está saliendo bien, hacemos una reingeniería? Quizás hay que pensar el reenfoque, quizás hay que pensar en ajustes al equipo negociador, quizás Danilo Rueda puede que no sea la persona competente para adelantar esta negociación, pero entonces el gobierno tampoco toma responsabilidad. Y el gobierno sigue en una actitud que pareciera condescendiente con estos grupos. Entonces uno le hace la pregunta al gobierno, ¿cuál es la línea roja del gobierno? O sea, ¿hay una línea roja siquiera? ¿O aquí vamos a permitir que estos grupos sigan haciendo y deshaciendo, que se sigan fortaleciendo y que los indicadores de seguridad sigan empeorando a costa de las vidas y del bienestar de la población en los territorios? Pero vamos a seguir, digamos, manteniendo los tales ceses o la intención de negociar con ellos. Aquí también hay que pensar que cualquier negociación de paz se da también con garrote y zanahoria. Claro. Representante, ¿qué puede pasar con Danilo Rueda? Porque ahí uno se pregunta si desde el Congreso de la República pueden aplicarle a él lo mismo que a unos ministros, es decir, intentemos hacer una moción de censura, o en el caso de Danilo Rueda, sencillamente se puede hacer un debate de control político, invitarlo a responder, pero no puede pasar nada más. Yo no estoy segura, me acabas de corchar, Juan Pablo. Yo creo que no, yo creo que el comisionado Danilo Rueda no es emplazable en una moción de censura como lo son los ministros. Tendría que averiguar, pero creo que no. Creo que esa consulta con mi equipo resolvimos que no procedía, de manera que aquí lo que procede por ahora es el control político, pero más allá del control político, Juan Pablo, yo creo que las cifras son tosudas y que si el gobierno nacional está viendo recrudecer la violencia y está viendo que los grupos no dan ninguna muestra de voluntad de paz real, pues el gobierno tiene que cambiar la estrategia. Vea, ¿sabe qué le dicen a uno los expertos en procesos de paz? Los grupos armados revelan su disposición a negociar de forma inversamente proporcional a la correlación de fuerzas en ese momento. Es decir, el grupo armado, entre más fuerte esté, menos disposición de firmar acuerdos de paz tiene. Y entre más debilitado esté, más disposición a negociar tendrá. Eso ya lo vimos, eso fue lo que pasó con las FARC. ¿Por qué el Estado colombiano estuvo en capacidad de acorralar a las FARC? Porque los grupos inmediatamente anteriores a la firma de ese acuerdo se dedicaron a una ofensiva militar que efectivamente casi que disminuyó en ese momento a las FARC a su mínima expresión histórica en ese momento. Y dada esa situación de debilidad, pues entonces ellos tuvieron que negociar. Ahorita lo que estamos viendo es lo contrario, están todos fortalecidos, están todos creciendo. Entonces, ¿cuál es el incentivo de estos grupos para negociar? A mi juicio no tienen ningún incentivo, a mi juicio estos grupos no van a negociar ninguna paz y a mi juicio, ojalá me equivoque, en 2026 vamos a estar en una situación aún peor, en donde sí casi que podríamos decir que le estamos entregando el territorio colombiano a grupos narcotraficantes en la medida en la que les concedemos ceses bilaterales. ¿Qué hace un grupo narcotraficante en un cese bilateral? Pues se fortalece,
tienen más espacio para hablar con las comunidades, para reclutar a jóvenes. Entonces, a todos estos jóvenes que no tienen educación ni empleo, entonces estas disidencias empiezan a acercarse más a esos jóvenes. ¿Qué están haciendo? Que esta es información que nos han dado desde los territorios. Estos grupos están fortaleciendo sus procesos de formación, ojo, a explosivistas y francotiradores. Sí, Eso es lo claro. general. Entonces, Claro. ¿por qué le seguimos dando? Yo no entiendo. Pues es que queríamos conocer ese debate de control político. Representante Catherine Juinao, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Porque además esperaremos la respuesta también del gobierno a través del presidente, qué va a pasar con el comisionado de paz, porque hay muchas O voces. del comisionado, pero es que lo que dice también Catherine Juinao es cierto. El comisionado guarda silencio, el comisionado no dice nada, el comisionado manda comunicados. Cuando en medio de una situación como esta, lo que uno esperaría es los pronunciamientos contundentes y claros de quien está al frente de la política de paz del gobierno.